Hola, soy Roberto Ponce, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Este martes 6 de octubre a las 5 p.m. estaré como invitado en Panorama con Carlos Elizondo para analizar cuándo llegará el semáforo verde, evolución de la pandemia en las entidades federativas. Algo que hemos observado desde el inicio de la pandemia hasta hoy en día es una gran heterogeneidad en las cifras de contagios y de decesos en las entidades federativas. Entonces, precisamente estaremos hablando acerca de esos patrones regionales que observamos. Y bueno, les esperamos y reciban esta cordial invitación. Gracias. ¿Realmente estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa, estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes otra vez. Soy Carlos Elizondo, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Bienvenidos a Panorama. Y hoy vamos a tener una plática, además de que muy interesante, ya vi algunas de las láminas, muy oportuna, que tiene que ver sobre cómo va la pandemia, cómo está evolucionando, cuándo podremos llegar al ansiado semáforo verde. Y nos acompaña el doctor Roberto Ponce. Roberto es profesor del TEC de Monterrey, de la Escuela de Gobierno, igual que yo. Se hizo responsable, es politólogo, pero se hizo responsable de la plataforma www.mexicocovid19.mx para poder visualizar y poder seguir de mejor forma la pandemia, y es parte de lo que nos va a compartir. Su tema de investigación normalmente, o el usual, el que también trabaja al mismo tiempo, es como modelar y simular cómo se expanden las ciudades, cuál es su futuro, por dónde se van, qué se puede hacer para que se lo hagan de una mejor forma. Y en esa calidad es líder del proyecto de investigación sobre expansión urbana en la ciudad de Monterrey. Roberto, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Gracias por la invitación a tu programa. Es un honor estar aquí y buenas tardes a la audiencia que nos acompaña. Pues vamos a arrancar. Primero tenemos preparada una pregunta para el público para que en el transcurso de que Roberto y yo dialogamos, usted nos diga, ¿usted considera que en su entidad se va a llegar al semáforo verde antes de que termine el año? Veamos qué piensan. Roberto, por favor, como dicen, el piso es todo tuyo, 10, 12 minutos para que nos pueda dar una primera visión de cómo ves tú esta pregunta, cómo ha evolucionado la pandemia a nivel de las entidades federativas con los datos que tenemos, que son los que hay. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti, Carlos. Bueno, igual, sí, Iván, si nos hicieras favor de proyectar las láminas, por favor. La segunda lámina, la primera, la segunda. Un poco la historia de cómo llegué aquí o por qué estoy yo aquí el día de hoy, un urbanista politólogo hablando de cifras del COVID. La historia comienza en mexicovid19.mx o .app. Esta es una iniciativa que comenzamos atrás, en marzo, a inicios de la pandemia, un grupo de profesores y alumnos del Tecnológico de Monterrey, en que montamos esta plataforma digital de divulgación de las cifras, y eso nos llevó a, pues cada vez adentrarnos más en el tema. Simplemente comenzamos con un visualizador, eventualmente se han ido sumando otros profesores y alumnos, y se ha ido sofisticando lo que vemos aquí, ¿no? Entonces, en este sitio ustedes pueden consultar la evolución de las cifras de la pandemia desde sus orígenes en el tiempo, pero también espacialmente, viendo cómo han ido cambiando los contagios por entidad federativa en el mapa. Es un mapa interactivo.
Por otro lado, en seguimiento a regiones, hacemos un recuento por las tasas de contagios que hay en las entidades federativas y vemos patrones muy distintos. Entonces, desde inicios, en marzo, pues comenzamos utilizando los datos que estaban disponibles, que son los que da a conocer la Secretaría de Salud Federal. Hicimos un seguimiento con nuestros alumnos también de las cifras que reportaban los estados. En algunos casos encontramos discrepancias importantes o más bien un mayor nivel de detalle, por llamarlo así. En casos, por ejemplo, en Nuevo León se dan a conocer además las cifras de los laboratorios privados, no solamente públicos. Entonces, bueno, esto es un poco la historia de que nos trae aquí, ¿no? Hemos, digamos, ¿cómo lo llamaremos? Ha habido distintas generaciones en la forma en que se reportan estos datos por parte de la autoridad federal y nos ha tocado lidiar con esas distintas generaciones de datos, ¿no? Incluyendo la última que apareció anoche, que de repente se agregaron un número importante de decesos y casos a la base de datos federal. ¿Por qué? Porque la autoridad consideró prudente agregar casos que no tenían una prueba, un test positivo, pero que habían tenido toda la sintomatología. Entonces, bueno, pues así, casos como ese hemos tenido que lidiar todo el tiempo desde inicios. Desde inicios me refiero a cuando los datos eran una hoja de PDF que tenías que manualmente convertir a una hoja de cálculo y así, ¿no? Entonces, hemos estado pendientes también de los semáforos. En algún momento tratamos de replicar las metodologías de los semáforos. Fue complicado y vamos porque sí, podemos pasar la siguiente slide, por favor. Aquí vemos cuáles son los criterios del semáforo epidemiológico, de acuerdo a las autoridades federales, son 4. Veamos uno por uno y veamos por qué es complicado replicar uno en casa el ejercicio con los datos que están disponibles. El primer elemento es el porcentaje de camas ocupadas de los hospitales. Para esto hay una red que se llama IRAC, que esto es la red de infección respiratoria aguda grave. ¿Esto qué quiere decir? Que se calcula el porcentaje de camas ocupadas, no de todos los hospitales que están en el país, sino de 674 hospitales que notifican sus cifras a la autoridad federal, ¿no? Y esto considera camas generales y también camas de cuidados intensivos, ambas. Pero, por ejemplo, aquí hay un ponderador que se define, me parece que es 60% camas generales, 40% de cuidados intensivos. Pero es cuando uno se empieza a preguntar, bueno, ¿por qué es 60 y 40%? ¿Por qué no 80 y 20 o 90 y 10 o 50 y 50? ¿No? Son decisiones un poco arbitrarias de los ponderadores que se han elegido para estos rubros. Después tenemos la positividad en el CISVER. El CISVER es un sistema de vigilancia epidemiológica que funcionaba hace muchos años desde la influencia, la H1N1, ahí se estableció. Entonces, se retoma este sistema de vigilancia epidemiológica, es el corazón de este modelo Centinela, como alguna vez le llamaron. Entonces, se mide la positividad, esto es las pruebas positivas entre el número de pruebas totales. En México es una tasa de positividad muy alta. En estos, ¿cuántos llevamos? ¿8 meses de pandemia? 8 meses, ¿verdad? O sí, prácticamente 7, 8 meses. Se han hecho alrededor de 1.7 millones de pruebas que contabiliza la base de datos federal. De estos 1.7 millones de pruebas, alrededor de 760,000 han sido positivas. Entonces, tenemos una tasa de positividad entre el 40 y el 50%. Es muy alta comparada con otros países. Luego, la tendencia de hospitalización. Esto es, ¿cuál ha sido esta tendencia de hospitalización? Si va a la baja, al alza o a la baja en los últimos 10 días y parte de esta red IRAG. Y finalmente, las tendencias del número de nuevos casos sospechosos y positivos por día, los nuevos casos que se van agregando, si hay una tendencia decreciente en nuevos casos o en aumento. Pero aquí lo que podemos ver es que pues prácticamente la mitad de los criterios de tu semáforo son camas de hospital, ¿no? Tiene un enorme peso. ¿Cuál de estos 4 elementos tiene más peso o menor peso? También ha ido cambiando durante la pandemia. No sé si recuerdan que hubo un momento a inicios de junio en que todos los estados estaban en rojo y de repente cambiaron a naranja de una semana a otra. Y eso fue porque cambiaron los ponderadores. En ese punto se decidió que el elemento 1 de este criterio, el porcentaje de camas, iba a valer 50%, un ponderador, la mitad pues de todo. Y luego los otros 3 hacían el resto. Entonces,
pues es obviamente, si tienes más camas desocupadas, pues es más fácil que pases a naranja, amarillo o verde, ¿no? Entonces, a la pregunta de cuándo vamos a llegar al semáforo verde, pues es medio difícil porque puede depender de si cambian los ponderadores o de repente dicen ya no va a ser camas de hospital o simplemente ahora sí va a ser camas de hospital. Entonces puede variar, ¿no? Hemos visto que la misma autoridad federal, pues, supongo que ha ido aprendiendo o como le queramos llamar, pero no ha sido consistente en el mismo criterio, ¿no? Entonces, ese es un tema. Otro es que sí hay importantes variaciones en los estados. Los estados no se han comportado homogéneamente. Tenemos una gran diversidad. Por ejemplo, si podemos pasar, Iván, por favor, a la lámina 4. En la lámina 4, veamos un comparativo muy simple por tipo de institución de salud y también por estado. Por tipo de institución, lo que tenemos en esta tabla son los distintos tipos de hospital, como vienen reportados en la base de datos de pruebas federal. Ahí podemos ver el número de pruebas realizadas. Entonces, ¿qué vemos? Pues realmente el grueso de las pruebas, eso es el IMSS y la Secretaría de Salud, ¿no? Esas dos instituciones. La red de clínicas y hospitales operada por la autoridad federal. Las tasas de positividad, esto es cuántas pruebas son positivas sobre el número de pruebas totales. Hay diferencias importantes, ¿no? En el privado, en las clínicas privadas, es una tasa del 0.37, que es el numerito en rojo que vemos en la segunda columna. Esto nos habla, pues, es natural, ¿no? Digo, no es natural, no debería de ser así, pero tiene una lógica en que sea así. ¿Por qué? Es decir, que a quien se le realiza una prueba en un hospital público, pues es porque tiene unos síntomas más graves, más agudos, que hacen indicar que pues, tenga los síntomas. Si es alguien de quien se sospecha que tiene los síntomas, pues no necesariamente se le hace la prueba, ¿no? O si es alguien que sospecha porque tuvo un contacto con un paciente pero no tiene los síntomas, pues es menos probable aún que se le realice la prueba, ¿no? Por eso los privados tienen una tasa de positividad menor. Y finalmente vemos las tasas de decesos sobre hospitalizados. Esto también es un indicador importante de cuántos pacientes fallecen sobre el total de hospitalizados con COVID-19, ¿no? Que es que la última columna. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo por institución cambian y las diferencias entre el sistema público y privado, ¿no? Que en el IMSS, si ven, la tasa de positividad es 0.66 y en privada 0.3. O sea, es el doble. Esto es, en el IMSS prácticamente si te hospitalizan con COVID, tienes una probabilidad del 66% en que fallezcas, ¿no? En los hospitales de la SSA, de la Secretaría de Salud, es menor esta tasa, ¿no? Entonces, esto es un dato interesante también de cómo, incluso no solo geográficamente, sino por institución de salud, son muy diferentes tus odds, tus probabilidades de sobrevivencia. Y Iván, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Aquí en este gráfico compara las tasas de positividad y decesos por entidad federativa, ¿no? Entonces, en el X, en el eje horizontal, tenemos el número de casos sobre el total de pruebas, es decir, la tasa de positividad. Y en el eje vertical tenemos el número de defunciones sobre el número de hospitalizados por COVID-19. Entonces, vean Tamaulipas, que está ahí marcado con un círculo rojo, llama la atención, es una tasa de mortalidad más del 70%. Es decir, si en Tamaulipas te internan en un hospital con COVID-19, es casi una sentencia de muerte, ¿no? Es altísima la probabilidad de que fallezcas. Y esto contrasta, por ejemplo, con Aguascalientes, donde es del 0.4, es casi la mitad de Tamaulipas. Y lo mismo vemos si nos vamos a las tasas de positividad en Veracruz y Oaxaca, donde son muy altas. ¿Eso qué es indicador? Esas tasas de alta positividad en Veracruz y Oaxaca, pues que están realizando pocas pruebas en esos estados. Y la siguiente lámina, por favor. Aquí vemos los nuevos casos por fecha de inicio de síntomas a nivel nacional. Un reto que hemos enfrentado no solo nosotros, sino todos los
investigadores o analistas de datos de COVID-19 en México es el rezago en la información. Hay estados, hay pruebas que, por ejemplo, se envían a la Ciudad de México o a un centro regional y no se procesan en esos estados. Por ejemplo, en Colima, uno de los casos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tardan muchos días en llegar y en aparecer en la base de datos federal. Y de repente llega un bloque de pruebas. Entonces, esto distorsiona todos los análisis y proyecciones, porque, por ejemplo, los casos que se agreguen hoy en la noche, muchos son casos de hace un mes, o que comenzaron síntomas hace un mes, o comenzaron síntomas hace 2 semanas. Que se agregan hoy a la base de datos no quiere decir que sean casos activos, muchos ya ni siquiera están activos. Entonces, para contrarrestar esa limitación en los datos en México, casi todos los analistas empleamos los nuevos casos por fecha de inicio de síntomas. Es como una medida como más certera. Entonces, aquí vemos un gráfico bastante actualizado. Ahí dice fecha de inicio de síntomas al 14 de septiembre. Ahí se para. ¿Por qué? Porque estamos viendo hace 2 semanas, que serían casos que terminan de estar activos el día de ayer o antier. Entonces, vemos una tendencia a la baja, pero si ven la curva no tiene forma de campana. Si tuviera forma de campana, ya tendríamos que estar en un nivel más bajo de contagios, digamos, similar al que en agosto 17 ya deberíamos haber bajado, hace un mes, ¿no? Al azul, ajá. Pero eso no ha sucedido. Entonces, es un descenso mucho más lento de cómo fue el aumento de casos. Entonces, esto todavía va a llevar meses, ¿no? Y ni siquiera estamos considerando rebrotes, pero la simple tendencia de los casos pues, marca esto, ¿no? Esto es a nivel nacional. Veamos brevemente qué pasa en los estados o cómo se observan estas gráficas en los estados. No podemos ver las 32 gráficas porque los aburriría, pero veamos 4 casos típicos, ¿no? Muchos estados que ya tienen una tendencia a la baja muy clara. Este es Nuevo León, que es la línea roja. La línea roja marca la última semana de mayo, la primera de junio, donde por un lado se había anticipado que ya estaríamos en el pico de la pandemia y la autoridad federal había anticipado eso. Y por otro lado, empezaron las primeras medidas de apertura y empezaron un poco la vuelta a la normalidad de ciertas actividades. Entonces, como en ese tiempo, pues todavía estábamos lejos de alcanzar el pico. En Nuevo León, ese pico se alcanzó hasta finales de julio y ha habido un marcado descenso, ¿no? Esta tendencia la vemos en estos estados que ven la gráfica, que es Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Morelos, etcétera, Veracruz, Yucatán. Entonces ya es algo en muchas regiones del país que está sucediendo. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Tendencia al alza. 2 estados muy particulares donde vemos que los casos ligeramente no se mantienen estables, sino que siguen aumentando. Hay posibles rebrotes. Por ejemplo, este es Michoacán. Michoacán, si ven, alcanzó un pico a finales de junio. No, perdón, a principios de junio. De ahí hubo un marcado descenso y después hubo un rebrote y un nuevo pico en agosto, ¿no? Entonces aquí se habla incluso de un posible rebrote que ya ocurrió en julio, agosto. Entonces, Michoacán y Morelos tienen esta tendencia. La siguiente, por favor. Casos muy interesantes, difíciles de explicar y difícil poder aventurar que pronto van a estar en un semáforo verde. La Ciudad de México, Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Jalisco y el Estado de México, en que se alcanzó un pico y de ahí hay una tendencia prácticamente estable en los nuevos casos por día. O sea, no se ve un descenso claro, tampoco es que aumenten, pero entra la preocupación ahora que las medidas empiezan a relajar, que la actividad económica empieza a volver a la normalidad. No se sabe qué va a pasar en estos estados, ¿no? Pero es un riesgo alto de que pueda haber rebrotes y repuntes ahora en la época de otoño. Si durante las medidas de confinamiento, que han sido bastante estrictas en la Ciudad de México, no se ha logrado alcanzar una curva, un claro descenso, pues ahora con la reapertura es más difícil, ¿no? La siguiente, por favor. Y finalmente estos posibles rebrotes actuales, similar a lo que veíamos en Michoacán en julio, o en Morelos, lo vemos ahora
un posible rebrote a finales de agosto, principios de septiembre en estas 4 entidades: Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Puebla, que hubo un pico, venía una marcada trayectoria en descenso, un mínimo de casos ya a principios de agosto, y otra vez en finales de agosto, septiembre empieza un repunte complicado, ¿no? Entonces ya empieza a haber rebrotes. Si lo vemos a nivel nacional, si entendemos esta curva nacional como la mezcla o más bien no la mezcla, la combinación, el agregado de todas estas tendencias estatales, difícil ver o más bien es fácil entender por qué lleva una tendencia mucho más lenta en la disminución de casos a nivel nacional, porque tienes Ciudad de México, Estado de México, que tienen en conjunto que tendrán el 30% de la población del país, en que están estancados el número de casos, no disminuye. Afortunadamente no se ven muchos estados ya con rebrotes, pero pues también es pronto para aventurar qué va a pasar, ¿no? Falta toda la época de invierno, noviembre, diciembre, y pues en conclusión, esto va a seguir. ¿Cuándo vamos a estar en semáforo verde? Semáforo verde como un indicador de que esto va a terminar, pues faltan muchos meses, ¿no? Podríamos llegar a un semáforo verde artificialmente si cambiaran los elementos que se toman para definir el semáforo, esos 4 elementos, pues sí, también eso podría pasar. Pues Roberto, muy claro, no muy optimista, pero déjame presionar un poco más el concepto de llegar al semáforo verde. El estado que conoces mejor, porque ahí radicas, supongo que es Nuevo León. Es un estado que pues, tenemos una cierta tendencia, una clara tendencia a la baja. Ni ahí te aventuras a decirnos que llegaremos al semáforo verde en algún momento no muy distante. Es una gran pregunta, Carlos. Yo creo que la gran limitante en México son los datos, ¿no? Entonces, tenemos que lidiar con estos datos que tienen una tasa de positividad muy alta, en que los números, pues, el número de casos positivos, como mencionábamos, pues es del 40-50% de las pruebas. Entonces, puede haber muchos casos no detectados. En el caso de Nuevo León, se ha hecho un esfuerzo importante, la autoridad estatal, en el sentido que desde inicios de la pandemia hubo un esfuerzo por tratar de coordinarse con la federación y por aumentar capacidades locales en el número de pruebas que se realizan. Hay módulos en que puedes ir con tu vehículo y te hacen la prueba. Aquí, por ejemplo, se empezaron a reportar los casos de laboratorios privados, cosa que otra entidad no. Entonces, digamos, hay un mejor control de los datos y se ve una clara tendencia a la baja. Entonces, posiblemente sí ocurra un semáforo verde en, ¿qué será? En un mes, posiblemente un mes, 2 meses, sí puede pasar. Pero te digo otra vez, los datos es complicado. Ahora, hay muchos fenómenos que se nos cruzan al mismo tiempo, ¿no? Viene el invierno, viene la temporada de la influenza, y de lo que hemos visto, ¿no? De países, digamos, que se confinaron muy fuertemente, como España, que están teniendo alto rebrote, pero países más similares a nuestros, en el hemisferio sur, si uno ve pues, las complicaciones que ha tenido Argentina para contener el COVID por el invierno que pasaron hace pues, algunos meses, quizá nos anticipe hacia dónde nos vamos. Por supuesto, hay más invierno en Buenos Aires que en la Ciudad de México, pero hay bastante invierno en Monterrey y en muchas otras ciudades del norte, ¿no? Entonces, yo supongo que eso hace muy complicada cualquier modelación, ¿o me equivoco? Sí, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, hay países como Perú, que tiene una de las tasas de letalidad más altas, ¿no? del continente y del mundo. Entonces hay muchísimas variaciones y, por ejemplo, Perú pues, no es un país que le pegue particularmente fuerte el invierno. ¿Por qué sucede eso? No sé, o sea, hay cosas difíciles. El otro día estaba leyendo un caso sobre Dinamarca y Francia, ¿no? Entonces, como en Dinamarca han sido no tan estrictas las medidas, pero los números de casos se mantienen bastante controlados, ¿no? O en Francia, donde prácticamente desde finales del ciclo escolar pasado ya regresaron a su actividad normal.
Entonces, hay variación. En el caso de México, desde mi punto de vista, lo más complicado otra vez es poder hacer pronósticos con los datos que se tienen y el relativo pequeño número de pruebas que se están realizando. O sea, para dar una dimensión del número de pruebas, más o menos en estas últimas semanas en México el gobierno federal, de las pruebas que se agregan a la base de datos federal, hay alrededor de 80,000 pruebas por semana. ¿Eso qué significa? Es una cantidad mínima, es irrisoria. Por ejemplo, el día de ayer estaba hablando con un colega de Cambridge, de MIT, y estábamos hablando sobre el caso de Broad Institute. Broad Institute es una iniciativa entre Harvard y MIT de medicina genómica, y es la institución encargada de hacer los tests, las pruebas para Harvard y MIT. Y no solamente eso, sino ya lo está haciendo para 100 universidades de todo el área de Massachusetts. Entonces, esta institución, el Broad Institute, realiza solita y nada más en universidades alrededor de 40,000 pruebas por día. Por día. Nosotros en México hacemos, 10,000 pruebas por día. Entonces y en todo realmente México, es jugar a tratar de encontrar algo que se te cayó en el piso sin lentes y en medio de un pajar, digamos. Es muy, muy difícil. Ahora, un dato que es un poco menos malo es el de muertos. Con la tendencia de fallecidos, podríamos decir, ¿se parecen a la tendencia de los casos? ¿O se tienen una cierta forma parecida o realmente veríamos cosas muy distintas? Esa es una gran pregunta y justamente la estoy viendo en el visualizador que tenemos. Lo pueden consultar en mexicovid19.mx. Ahí se puede ver las gráficas de tendencias de los nuevos casos en decesos y en positivos. Y sí, es parecida a la tendencia. Justamente lo estaba observando. Sí, entonces realmente el número de muertos en la Ciudad de México estamos más bien estancados. Entonces estamos a un nivel muy alto, una cierta tendencia a la baja, pero muy lejos de una situación donde podamos sentir que ya no hay riesgos importantes de muerte. Sí. Y fíjate que algo muy interesante es las diferencias entre las tasas de positividad y las tasas de fallecimientos. Hay 3 entidades federativas que tienen, más bien la entidad federativa con el mayor número de contagios positivos es la Ciudad de México. Pero si vemos fallecimientos, no. La entidad federativa con el mayor número de fallecimientos, por mucho, es el Estado de México, ¿no? Entonces, ahí, si nos vamos a las tasas de incidencia, en las tasas de incidencia, es decir, cuántos contagios positivos hay por 100,000 habitantes, el estado con mayor incidencia en México es Baja California Sur. Y un poquito abajo la Ciudad de México y después Tabasco, ¿no? Son los 3 estados con el mayor grado de incidencia. Entonces, en el Estado de México es algo muy particular porque no es uno de los estados de mayor incidencia, pero sí es uno de los estados con mayor número de fallecimientos. Entonces, digamos, la tendencia global a nivel nacional se ve similar en el número de contagios positivos contra decesos, pero ya si te vas a entidad por entidad federativa, sí ves patrones interesantes en que ciertos estados, te voy a preguntar cuando ves una tasa de letalidad muy alta comparado con la tasa de positivos. Ahora, realmente nuestras autoridades están haciendo no solo el trabajo a ciegas, sino que no están desarrollando los instrumentos que en otros países están desarrollando para poder pasar a la siguiente fase, que es poder detectar dónde están muy puntualmente los focos de contagio y a través de esa rastreo, primero los tienes que medir, luego tienes que rastrear, luego tienes que poderlos confinar. Se puede hacer a partir de una serie de combinación de pruebas que haces, apps que detectan el cruce de personas, etc. En México no tenemos nada parecido. La Ciudad de México tiene una cosa muy primitiva de ir a los hogares donde hubo enfermos de COVID, pero es como andar con piedra y cincel cuando ya andan celulares, digamos. Entonces, no solo es que no hemos podido contenerlo, sino no se ve cuándo podamos tener la capacidad de, cuando vengan los rebotes, porque parece que van a venir en todos los países, en Nueva Zelanda, el país donde tienen 3 casos, no, pero en todos los países con muchos casos,
cierran y cuando empiezan a abrir, pues empiezan los rebrotes, porque el virus sigue suelto por ahí. Y si entiendo bien, los países exitosos son aquellos que logran contenerlos rápidamente porque ya desarrollaron todos estos mecanismos, y los que no, pues son los que no lo pueden hacer, y México no está ni tratando de moverse en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Eso es lamentable. Y realmente por lo que vemos en los datos y el comportamiento y lo que mencionas de los rebrotes, eso va a pasar. Y la única forma de contener la pandemia, o sea, posiblemente nunca lleguemos al semáforo verde, pero la única forma de contener esto es a través de pruebas masivas, elevar exponencialmente el número de pruebas, ¿no? Y eso no está sucediendo. Estamos muy lejos del número de pruebas que deberíamos estar aplicando. ¿Por qué las pruebas son importantes? Pues porque, como bien mencionas, es la única forma de identificar un caso rápido, un caso positivo, y las pruebas pues va acompañado de un esfuerzo de rastreo, ¿no? En que rastreas a esa persona positivo, ese caso positivo, con quién estuvo en contacto, en qué piso, a dónde fue a comer, y empiezas a aislar y empiezas a contener la pandemia, que es casos Corea del Sur, ¿no? Uno de los países que mejor ha manejado la pandemia, así lo hizo. Y en otros países, no sé, a mí me encantaba leer estos artículos de la prensa sobre los supercontagiadores. En Corea del Sur, justamente, esta señora que iba a la pandemia, un templo, ¿no? Un templo, a un centro comercial, y contagió a muchísima gente, ¿no? Otro caso que leímos hace meses también, no sé si lo leíste, en Uruguay, una señora que llegó en un vuelo de España y fue a una boda y se contagió media boda. En México todo eso es anecdótico, no existe, porque aquí los únicos casos que nos enteramos son los futbolistas que hicieron una fiesta o bueno, este caso que pasó hace meses también en una clínica del IMSS en Monclova, ¿no? Que pareció un supercontagiador, pero ¿por qué no vemos o escuchamos más de esos casos en México? Pues porque no se hacen las suficientes Pero no pruebas. solo no se hacen las pruebas, no tenemos los mecanismos de seguimiento. Es decir, si Sí. hiciéramos las pruebas, no sería tampoco, sería bueno en un sentido, tendríamos una visión más fina de dónde está el problema, etcétera. Pero no se está, al menos yo no lo he visto, desarrollando, a lo mejor conviene explicar cómo funciona, digamos, en el Reino Unido acá han desarrollado una app telefónica que tú puedes bajar, no es obligatoria, a diferencia de China, que es obligatoria, pero es una app que permite, pues, que se crucen tus contactos con los que han tenido positividad en COVID, y así te pueden avisar que estuviste cerca de alguien que pudo haberte contagiado, que si tú tuviste el virus, tú pudiste haber contagiado, y eso permite ir conteniendo a la población de una forma muy focalizada. En países como Singapur, pues llegas y cuando vas a un restaurante tienes que darte de alta con esta aplicación, y entonces si pasó algo en el restaurante, pues puedes contenerlo antes de que contagies a todos tus amigos, digamos. No hay nada en el camino así. Realmente ningún estado lo está tratando de desarrollar, ni siquiera a nivel estatal. No, en México no. El único esfuerzo así que yo he visto es en los aeropuertos, en que ahora si te subes a un avión, tienes que llenar una forma antes de viajar por QR en tu celular o en papel también en algunos casos, y tienes que anotar tu número de asiento. Y supongo que la idea es que si hay un caso positivo, pues... Pero tú supones, pero no creo que lo guarden en un cajón, porque el chiste de esto es que sea automático, que no dependa de que el burócrata lo teclee, que luego alguien te llame por teléfono, qué sé yo. Vamos a pasar, Roberto, yo te voy a dar muchas preguntas, pero tenemos ya algunas preguntas muy buenas del público. Me gustaría empezar con la primera pregunta, si me ayudan, por favor. ¿Cómo se explica que la tasa de mortalidad sea mucho mayor en las instituciones públicas versus privadas? E incluso yo agregaría, dentro de las públicas, como nos mostraste, hay una diferencia brutal entre el IMSS y la Secretaría de Salud. Y la pregunta dice, literal, estamos hablando de una diferencia abismal en los protocolos de atención, abordaje, de tratamiento de COVID. Sí, bueno, es una gran pregunta, y yo creo que la forma de responderla es, de ese indicador vamos al numerador y el denominador. El numerador es el número de decesos por COVID, y el denominador es el número de hospitalizados con COVID-19. Entonces, hay dos posibles explicaciones de esto. Bueno, hay más explicaciones, pero dos explicaciones principales es, por un lado, si hay una diferencia en
en el trato, el tipo de tratamiento recibido, el equipo, la preparación de los médicos entre el sistema de salud privado y el público. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también veamos el denominador, los hospitalizados positivos COVID. Muy posiblemente en el público pues tienes una mayor restricción en el número de camas. Entonces, quien es hospitalizado con COVID-19 es porque ya tiene pues, una comorbilidades fuertes o de plano una neumonía muy avanzada que llevan a su hospitalización. Entonces, digamos que se está hospitalizando a los casos más graves. Si no te ven tan grave, pues a lo mejor no te hospitalizan y por eso no entras en tu conteo. Y en el caso de los privados, pues no, ahí como una persona tiene un seguro privado, lo paga de su bolsa, no tienes que esperarte que los síntomas sean muy graves o que una neumonía esté muy avanzada para que te decidan internarte a una unidad de cuidados intensivos. Pero cualquiera de las dos cosas que sea, pues sí te habla de que hay más cuidados o tienes más posibilidades de sobrevivir si acudes a una institución privada que una pública. Incluso parecería por momentos que el verdadero objetivo del gobierno era o ha sido mantener camas libres, que es lo que han presumido por todos lados, que hay camas libres, que hay ventiladores, sin estar realmente preocupados por utilizarlas pronta y oportunamente, porque sabemos que los hospitales están libres, hay un porcentaje de camas libres amplio, pero sabemos que la gente se muere en su casa porque o no fue al hospital, porque también hubo toda una campaña de disuadir, han cambiado un poco últimamente, pero de disuadir al paciente de ir al hospital, o iban, hay muchas historias anecdóticas al respecto, iban, les decían no es grave, no es suficientemente grave su enfermedad, se regresaban a su casa y ahí se morían. Entonces mantuvieron las camas libres. Uno sigue ese indicador a lo largo de los momentos críticos de la pandemia. Siempre hubo suficientes camas libres, pero se estaba muriendo la gente. Claro. Y si luego, por como lo explicabas en una de tus primeras láminas, el indicador de en qué semáforo estás, ese semáforo nuevo que nos inventaron, el naranja, porque no todos estaríamos en rojo, tiene una ponderación muy fuerte de camas libres. Este es un círculo bien perverso. Los hospitales los premian no por su tasa de sobrevivencia, no por la mortandad en su zona regional, con sus derechohabientes, lo que sean. Parece que los premian porque tienen camas libres. Y el otro lado, digamos, muy perverso de todo esto, es que contrataron muchos médicos, etcétera, para atender el problema, como si bastara tener la máquina en la cama y el titulado de medicina. Según reportan muchas personas, pues no saben intubar adecuadamente, y esto es una profesión muy complicada, la de aprender a activar bien estas respiradores, todos los protocolos asociados. Entonces se mueren muy pronto, llegan a la cama y se mueren en 2 días. ¿Tienes datos de eso, de cuánto tiempo duran los hospitales privados versus los públicos en las camas con ventilador, ya sea porque mueren o sobreviven? Sí, claro. No tengo el dato. Sí se puede calcular de la base de datos porque tienes la fecha de inicio de síntomas, la fecha en que se ingresa. No tienes el alta, pero sí tienes, en el caso de los fallecimientos, la fecha de función. Entonces sí se podría calcular y seguramente hay diferencias importantes. Pero regresando a lo que mencionabas, exacto, es que es medio absurdo que tenga tanto peso las hospitalizaciones, porque es como tú mismo tienes la llave, ¿no? La abres o la cierras y cambia tu indicador. Entonces, si el indicador fuera decesos entre hospitalizados en lugar de camas vacías, pues serían otros los incentivos, ¿no? Porque incluso es muy interesante que no ha habido una discusión entre, por lo menos pública y conocida, entre las autoridades para tratar de entender por qué al IMSS le fue tanto o le ha ido tan mal respecto a la Secretaría de Salud, que en principio pues el IMSS está mejor equipado porque tiene un presupuesto autónomo respecto al federal. En fin, es una institución que atiende a puro derechohabiente. En la Secretaría de Salud, pues atiendes a cualquiera, o los que no tuvieron acceso a este tipo de servicios, como están en la economía formal, ya fuera privada o pública.
No estoy en lo correcto, no ha habido una discusión pública respecto a por qué de esta abismal diferencia. Sí, tienes razón, no ha habido esa discusión. En el caso de las clínicas del IMSS, las que han concentrado la atención a pacientes COVID han sido clínicas de tercer nivel, principalmente que tienen un área de cuidados intensivos y un área de neumología. Entonces, se tienden a estar en las capitales de los estados o en centros regionales importantes, ciudades grandes. Y el grueso de algo por ejemplo que tampoco hemos discutido, pues es al inicio de las pandemias que comenzamos con este sistema Centinela, que había estas 400 y cacho clínicas de tercer nivel, algunas de CCA, que eran las que reportaban el número de casos y tomaban muestras supuestamente aleatorias, ¿no? De cuántos casos para seguir estas tendencias. Entonces, es necesaria esa discusión que mencionas. No hace falta ¿qué será? Una accountability, una entrega de cuentas a la ciudadanía de muchas de estas decisiones que pues, han impactado, ¿no? Esas camas que están vacías también, curiosamente están vacías, pero antes siempre estaban llenas, ¿no? ¿Cuánto tardabas en...? Es un tema importantísimo. Antes de la pandemia todas las camas estaban llenas. Sí. Había una gran demanda hospitalaria que no se llenaba. Llega la pandemia, las camas están libres para los presuntos enfermos que no la ocupan de COVID, pero por otro lado hay unos reportes de cientos de miles de cirugías que no se hicieron. Postergadas. Atención de una serie de padecimientos crónicos que no se dieron las citas, no se dieron las consultas, no se les dio el medicamento. ¿Tenemos información de qué impacto pudo haber tenido esto en la salud de estos mexicanos? Pues yo lo único que he visto es estas exploraciones de exceso de mortalidad, que será la forma más realista de cuantificar cuánto es el número real de muertos que dejó estos directos e indirectos, que todos los indirectos que mencionas, ¿no? Porque vieron postergados sus tratamientos, sus cirugías. Entonces, el otro día leía que sería alrededor de 100,000 muertos más de los contabilizados. Ahora tenemos 79,000 muertos contabilizados hasta el día de ayer por COVID con una prueba hecha, ¿no? Serían alrededor de 170,000 muertos. Entonces, pues es más del doble, ¿no? También están estos ejercicios que se hicieron, que salieron publicados en Nexos hace varios meses, en que analizaban las tasas de exceso de mortalidad en la Ciudad de México. ¿Por qué en la Ciudad de México? Porque era posible consultar las actas de defunción de manera digital. Cuando vi ese ejercicio, de hecho, yo dije, esto sería buenísimo replicarlo en Nuevo León, pero en Nuevo León no son públicas las actas de defunción. Entonces, a partir de ese ejercicio, me parece que llegaban a un estimado de una tasa de mortalidad en la Ciudad de México al menos 2.5 veces más de lo reportado. Entonces, yo podría seguir con esta conversación, pero tenemos un público con varias preguntas. Sí, vamos. Vamos a ver la pregunta 2, por favor, si me ayuda. Pam Flores nos pregunta, ¿qué pasará con los indicadores y mediciones de los estados que abandonaron la CONAGO, por no estar de acuerdo con los métodos estadísticos del gobierno federal? Es un gran reto. ¿Qué has oído al respecto? Aunque abandonen la CONAGO, se tienen que seguir coordinando con la autoridad federal, ¿no? Y con la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque esta red de hospitales en sus entidades federativas, operada por el IMSS, por la Secretaría de Salud, y que es parte de este sistema de vigilancia epidemiológica, etcétera, pues siguen siendo operados por la autoridad federal y dan servicio importante al grueso de la población, ¿no? Más que si observamos en la presentación, por el número de pruebas que han procesado los hospitales operados por las entidades federativas es muchísimo menor que lo que operan las redes de hospitales federales. Entonces, aunque no haya CONAGO, estos estados se salgan y tengan sus dudas, pues necesariamente se tendrán que seguir coordinando con la federación, porque pues los tienen agarrados, ¿no? Un tema es la salud, otro es la COFEPRIS, ¿no? Que la COFEPRIS tiene que autorizar
los tratamientos, las pruebas. Ya hubo enfrentamientos hace algunos meses entre el gobernador de Jalisco con la COFEPRIS por las pruebas rápidas, ¿no? Entonces, aunque Jalisco quiere implementar pruebas y la COFEPRIS no las autoriza, pues no pasan. Entonces, esto va más allá de la CONAGUA y creo que ahí sí el mango, el sartén por el mango lo tiene el gobierno federal. Ahora, hay un tema adicional que está relacionado con esto, Roberto, creo, que es, esto le tocó al gobierno de López Obrador en medio de la transición de un sistema de salud para quienes no tienen algún tipo de derecho, IMSS, ISSSTE, PEMES, lo que sea, para la población abierta, informal. Existía el Seguro Popular con una serie de protocolos, con una serie de recursos, con una serie de mecanismos de operación, y nos tocó en la transición al famoso INSABI, la idea de que va a haber un sistema hospitalario equivalente al del IMSS y al ISSSTE, o sea, para todos, sin restricciones de medicinas, sin costo, etcétera. Pero en la práctica, uno, no ha sucedido, están muy rezagados en la implementación de esto, pero respecto a la pregunta que de hace un momento, pues algunos estados decidieron no firmar el acuerdo de darle los hospitales estatales o los servicios estatales en su administración al gobierno federal, y otros sí se los dieron. ¿Hay algún patrón distinto de comportamiento entre las entidades que se quedaron con el sistema de salud y los que no? Sí. Es una gran pregunta. A ver, no tengo una respuesta en concreto porque muchas variables intervienen. Claro. Pero, por ejemplo, uno de los estados que me parece no quiso firmar fue Aguascalientes. Aguascalientes, pues las tasas de positividad las vemos, son bajas, las tasas de letalidad son bajas. Entonces, es un estado que llama la atención. Sin embargo, es difícil atribuir y decir hay un mejor desempeño en el COVID debido a esto, ¿no? A que sigan manteniendo su sistema estatal de salud a cargo de las autoridades estatales. Pero lo que sí es que en la Ciudad de México es difícil, muchas veces no se dimensiona la importancia de los sistemas estatales de salud. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México pues prácticamente no existe, son muy pocos los hospitales operados por el gobierno de la ciudad. La mayoría del grueso mantienen los institutos nacionales, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, cardiología, además, toda esta red de institutos nacionales muy importantes, más siglo XXI, etcétera, ¿no? Una red muy grande de hospitales que ningún otro estado de la República tiene. Pero en los estados, en las demás entidades federativas, la red operada por los gobiernos estatales cumple una función social muy importante. Hogares que no tienen ningún tipo de asistencia social, acceso a IMSS, no son derechohabientes del IMSS, del ISSSTE. Obviamente no hay instituto nacional ahí, acuden a los servicios estatales o que no tienen en su momento seguro popular. Entonces tiene una función importante y sobre todo regionalmente. Hablábamos de que la atención de los COVID se ha centrado en el IMSS, en los hospitales de tercer nivel, pero hay otras ciudades intermedias importantes en las entidades federativas que a lo mejor no tienen un hospital de tercer nivel del IMSS, pero sí hay una red hospitalaria operada por el Estado, digamos por el gobierno de la entidad federativa, que cumple esta función social importante. Y algo que habíamos identificado y que están tratando casos de COVID, pero por ejemplo, esos casos y esas pruebas que se hacen en esos estados no llegan a la base de datos federal. No sé si pudiéramos poner la lámina 3, Iván, por favor. Otra vez, perdón, la 4. La 4, vean, hay 29,000 pruebas en la base federal de 1.7 millones de pruebas. Hay 29,000 que provienen de hospitales a cargo de las entidades federativas. Eso es nada. Y en la práctica son muchos más, son los que por alguna casualidad llegaron. Deben de haber mucho más, pero esto nos habla de la falta de coordinación en el sistema de recolección de datos y de pruebas entre la autoridad federal y las entidades federativas. Entonces, esos hospitales están trabajando full time, o sea, también están atendiendo. Y ahí sí depende mucho de cada estado. Pero vamos a pasar a otras preguntas, pero que te interrumpa. Sí. La siguiente pregunta, si son tan amables, por favor. Vivi Díaz Urrea nos pregunta, ¿cuáles estrategias usadas en Nuevo León
creen que inciden, o más bien tú, más en la tendencia a la baja del número de contagios? ¿Qué crees? Vivi, otra vez una pregunta difícil de responder, porque bueno, yo que estoy aquí salgo y ya veo todo de alguna forma regresado a la normalidad, ¿no? Ya ves gente, los parques volvieron a abrir, demás. O sea, yo creo que hay muchas cosas que no terminamos de entender del COVID y tiene mucho que ver también con la densidad. Y eso te lo digo ya, yo soy epidemiólogo, pero como urbanista, en la Ciudad de México, pues la densidad que tienes de personas versus la densidad de Nuevo León es menos de la mitad de la densidad poblacional que encontramos en Monterrey versus en la Ciudad de México. Entonces, la densidad es un efecto. ¿Por qué? Porque a mayor densidad, la probabilidad de contacto pues, es mucho mayor. Otra cosa es, ahora se sabe mucho más que a inicios de la pandemia sobre esta dicotomía entre espacios abiertos y espacios cerrados, ¿no? Y tiene que ver con toda esta discusión acerca del uso de la mascarilla. Ahora se sabe y ya está demostrado que mucho del contagio proviene de aerosoles, en que esto qué quiere decir, que en lugares cerrados con poca ventilación es más probable la transmisión del virus que en lugares abiertos. Pero si ves, en Monterrey los restaurantes abrieron antes que los restaurantes en la Ciudad de México. Entonces, aquí en Nuevo León, pues yo creo que, bueno, también el uso del transporte público aquí en Nuevo León en Monterrey es menor que en la Ciudad de México. En la Ciudad de México 60% de los viajes son en transporte público. Aquí en Nuevo León son 20%, el resto son vehículo privado. Entonces, yo apuntaría más a ese tipo como de condiciones macro estructurales que cambian los entornos, más que en medidas específicas. Bueno, lo que está claro es que aquí va a haber muchas tesis, muchos trabajos pendientes, porque pues, hay muchas incógnitas, el proceso todavía no termina, es una película que estamos viendo, como tú decías al principio, no sé, a la mitad, a un tercio, pero no ha acabado, y todavía va a durar bastante, y todavía puede tener escenas terroríficas, porque se nos puede cruzar en el invierno con influenza. Esperemos que no suceda, pero vamos a hacer una última pregunta del público para ya dar tus palabras de cierre. ¿Me la pueden, por favor, proyectar? De José Antonio González pregunta, si los costos de las pruebas de detección bajaran considerablemente, ¿creen que el gobierno sí haría más pruebas? Roberto, ¿qué crees? Es una buena pregunta. O sea, ¿cuánto cuestan estas pruebas? Yo tengo entendido que en Estados Unidos estaba investigando sobre el caso que les mencionaba del Broad Institute. ¿Cuánto les costaba a las universidades realizar estas pruebas? Entonces, por ejemplo, al MIT y a Harvard me parece que cada prueba les cuesta $25. Y si son universidades fuera de esta red, les cuesta entre $50 y $75, ¿no? Cada prueba. Entonces, pues es un costo considerable. En Estados Unidos la discusión ha sido otra, ha sido pues, quién lo debe pagar, las aseguradoras o quién. En el caso de México, pues definitivamente supongo que en algunos casos las empresas han asumido este costo, pero de hacer un esfuerzo masivo, como el que decíamos que se requiere, ¿cuánto sería el costo que deberían de bajar? O sea, es muy difícil. Hay un cambio con, tecnológico en curso, digamos. Y con lo que mencionabas del INSABI, o sea, que aparte tocó con esta transición, en que esta transición afectó la logística de la repartición, compra y repartición de medicamentos, ¿no? Entonces, también tienes ese enorme reto logístico. Y si no hay para comprar medicamentos para cáncer, para niños, pues no sé si habría para pruebas. Bueno, lo que no sabes es si no hay o los compraron mal, porque tienen dinero para tantas otras cosas mucho menos útiles. Pero te voy a hacer una última pregunta para el cierre, no debería porque estamos al filo, pero querría como cerrar con ello. Digamos, no hay una bala de plata o una bala mágica para una epidemia como esta. Muchos piensan que incluso medidas muy sencillas como el uso sistemático del tapabocas, la distancia social, una serie de códigos nuevos sociales, pues, quizá expliquen que países como Dinamarca, Suecia, habiendo sido muy libres en el manejo de más Suecia que Dinamarca, de la contención, pues no les ha ido tan mal.
Pero otros lo que están apostándole, Roberto, es a la vacuna. Pues tú no puedes saber cuándo va a estar la vacuna en eso, pero en modelos epidemiológicos y de transmisión de virus, etcétera, ¿qué tan rápido se puede uno distribuir una vacuna? Va a depender mucho una vacuna de frío o no de frío, una dosis o dos dosis, pero con la evidencia del pasado, ¿qué tan rápido puede una vacuna hacer una diferencia? Tanto que se logra distribuir y logra realmente como parar la famosa inmunidad de rebaño, llega a un X porcentaje de la población inmunizada que logra que el virus no salte más y simplemente desaparezca del entorno, aunque sea por un rato. Uh-huh. ¿Cómo ves la vacuna? Te doy mi opinión personal. Yo otra vez no soy epidemiólogo, pero algo de lo que he leído es inmunidad de rebaño, al menos un 60% de la población vacunada. Hay enormes retos con la vacuna todavía. Hay varios esfuerzos, hay unos 10 esfuerzos distribuidos en varios países de una vacuna que está en la tercera etapa, pero hasta ahora ninguna autoridad sanitaria, principalmente de los Estados Unidos o de Europa, ninguna la ha aprobado para una distribución masiva. Entonces, parece que esta tercera etapa de pruebas estaría concluida a finales de este año. Posteriormente, una autoridad sanitaria tendría que aprobar su uso y eso al menos llevaría un par de meses durante 2021. Y después se tiene que producir masivamente. O sea, hay esfuerzos, por ejemplo, de AstraZeneca, en que varios privados han puesto recursos, incluido México, Fundación Carso, para justamente asumir parte de ese riesgo y que se empiece a producir adelantadamente la vacuna, aunque todavía no esté la aprobación por parte de los gobiernos para su uso. Pero bueno, incluso bajo ese escenario, en el mejor de los escenarios, pues sí llevará varios meses su producción y posterior distribución, ¿no? Y distribución en un sistema estatal de salud. Entonces yo creo que en el mejor de los escenarios, la vacuna estaría hasta disponible, hasta bien entrado el 2021, a finales del 2021. Bueno, pues es un dato nada trivial. La película puede ser más larga aún de la anticipada. Vamos a ver qué dice nuestro público respecto a cómo ve la llegada o no del semáforo verde. Pues un 14% cree que llegará este año, un 50% cree que no, y un 36% está como yo, no lo sabe. Pero ciertamente es un tema, como nos has logrado transmitir, tan complicado. La información es muy imprecisa, las variables en juego son tantas, el propio funcionamiento del virus no se conoce plenamente, en qué momento puede haber un avance tecnológico disruptivo, tampoco es claro, los tiempos de la vacuna ya no lo explicaste. Entonces yo lo que salgo, Roberto, y te pasé el micrófono para que tú cierres, es que tenemos que como sociedad tener mucha paciencia, esto va para largo, tenemos que ser capaces de conciliar la protección de la economía con la protección de la salud personal. Si uno ve dónde está México en ese nivel, es de los peores, de los países con más contracción económica y con más muertos, o sea, estamos en el peor de los mundos posibles, pero tendríamos que aprender de lo que hemos hecho hasta ahora para hacer del 21 un 21 menos costoso en términos económicos y en términos de la salud de los mexicanos. Roberto, por favor, cierra. Te quiero, antes que nada, agradecer muchísimo por haber participado en esta emisión de Panorama. Muchas gracias a ti por la invitación, Carlos. Ha sido un honor participar aquí. Y mi comentario final sería, bueno, estamos en la Escuela de Política Pública, ¿no? Del TEC de Monterrey, y por tanto nos importan las políticas públicas. Entonces, lo que hemos hablado aquí hoy me lleva a pensar en pues, esta falta de rendición de cuentas que hemos tenido de muchas de las políticas que han marcado la respuesta a la pandemia. Y los datos lo que sugieren pues es eso, ¿no? Las pocas pruebas, las diferencias en las tasas por tipo de institución, las diferencias regionales que tenemos en las tasas de positividad y mortalidad en México, pues nos hablan de que no necesariamente se han hecho las mejores decisiones de política pública. Entonces, yo esperaría que esto eventualmente desde la academia, pero también desde la sociedad civil, nos lleve a llamar a una rendición de cuentas, a hacer análisis rigurosos y serios sobre esto, para, pues, como diríamos, accountability, ¿no? Por parte de la autoridad. Sin duda, Roberto,
creo que eso es un tema pendiente, un tema propio de una democracia. Los gobiernos son electos para proveer bienes y servicios. Si lo hacen mal, tienen la responsabilidad de explicarnos por qué y sobre todo de aprender sus propios errores. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron aquí en Panorama. Los esperamos en 15 días ahorita nos van a dar un cierre rápido de nuestro siguiente programa, que será sobre los 75 años de existencia de la ONU. Muchas gracias, Roberto, otra vez. Muchas gracias.